Muy buenas tardes, hermanos. Les saluda Marco Rivera de la Iglesia Brigadas de Amor Cristiano y en esta ocasión para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes un mensaje que estoy seguro que viene de Dios, estoy seguro que es una palabra fresca que Dios quiere traer para su pueblo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero mandarle un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo a través de sus hogares, eh, en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tablets, desde cualquier dispositivo electrónico donde usted hizo tiempo para apartarlo y quedarse con nosotros en este seminario de 2 semanas intensas, en donde hemos podido ver mensajes extraordinarios, mensajes que vienen de parte de Dios y que estoy seguro que usted ha atesorado muchísimo en su corazón y eso es uno de los propósitos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios está convencido de que lo primordial es capacitar al pueblo para que el pueblo trabaje en la obra. Alguien que no se quiere capacitar, evidentemente es alguien que puede cometer muchísimos errores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente ya has escuchado hablar de él, probablemente ya ha sido muy resonado en tu ambiente y estamos hablando exactamente de la Gran Comisión y de todo lo que envuelve a este sistema, a este gran mandato de la Gran Comisión. Pero, ¿qué es la Gran Comisión o qué establece la Gran Comisión? ¿Cómo realizar la Gran Comisión? Pues de eso vamos a estar hablando en estos momentos. Así que quédense conmigo, no se vayan, para que podamos compartir un poco más de la palabra del Señor y recordarle, hermano, que puede usted también ir a buscar a su familia, sentarse a la mesa, sentarse en un sofá, en su sala, en su cuarto también, y escuchar este mensaje de salvación, este mensaje que nos va a traer palabra fresca de parte del Señor. Y estoy seguro que también su familia va a ser muy bendecida. Si usted gusta también, vaya y busque una libreta, un lápiz, vaya y busque su Biblia también para llevar anotaciones, para que podamos posteriormente multiplicar este mensaje y llevárselo a quienes conozcamos, e incluso a quienes no conozcamos, porque ya vamos a ver más adelante que de eso se trata específicamente la Gran Comisión. Pero entonces, ¿qué es la Gran Comisión o qué envuelve lo que es la Gran Comisión? ¿Qué tenemos que saber acerca de la Gran Comisión? Porque si hay algo que estoy seguro y convencido por parte de Dios es que a Dios no le interesa que nosotros conozcamos la Gran Comisión o que nos sepamos la Gran Comisión o que ya tengamos como un algoritmo de pasos a seguir para poder hacer la Gran Comisión. A Dios lo que nos interesa es que accionemos la Gran Comisión, cumplamos la Gran Comisión y por supuesto que todos empecemos a trabajar por la obra. Pero ¿por qué vamos a trabajar por la obra o qué es lo que nosotros ganamos al trabajar por la obra? Pues bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante también, pero quiero llevarte en este primer paso de este mensaje, en el poder de conectarnos a lo que es la Gran Comisión. Te traigo hoy 4 definiciones del por qué la Gran Comisión es completamente importante para todos los que somos llamados hijos de Dios, para todos los que somos llamados discípulos de Cristo, o para aquellos que están queriendo meterse en este movimiento de lo que es la Gran Comisión. Vamos a ver que la Gran Comisión tampoco es algo nuevo. La Gran Comisión empezó a aparecer desde el momento que Jesucristo empezó a predicar el Evangelio en la tierra. Ahí comienza la Gran Comisión, ahí comienza cuando empieza a mover a estos discípulos para que predicasen el Evangelio. Y recordemos que en aquellos tiempos en muchos lugares era prohibido predicar, en otros lugares también no se consideraba aceptado realizar ciertas actividades o ciertas acciones en días de reposo. Y Jesucristo vino a transformar todo eso, ese conocimiento que teníamos. Jesucristo vino a cambiar completamente un sistema de forma radical para hoy en día disfrutar lo que conocemos como la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Vamos a entender primero que el primer concepto que quiero que traerles en esta noche es que la Gran Comisión es un mandamiento. Recordemos que en el Antiguo Testamento ya Jesucristo y Dios nos dejó 10 mandamientos, perdón, 10 mandamientos que tenemos que cumplirlos. Luego, en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos da un 11º mandamiento y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ya cuando empieza todo este ministerio de Jesucristo, entra ahí el 12º mandamiento por parte de Jesucristo, que es, puedo atreverme a decir que es la Gran Comisión. Entonces,
la gran comisión se convierte en este gran mandamiento que todos los cristianos, que ustedes y yo, amados, amadas, que nos están viendo a través de sus pantallas, tenemos que hacer para poder cumplir el propósito de Jesucristo, para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra, es precisamente la gran comisión, es un mandamiento. Vamos a ver también que es una responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad? Vamos a ver más adelante también las responsabilidades que conlleva lo que es el mandamiento de la gran comisión, también es un deber. Y algunos aquí dirán, pero ¿por qué es un deber? ¿Por qué me están obligando? Un deber es como hacerlo obligado. No, un deber es algo que se le otorga o algo que debe hacer, valga la redundancia, alguien que pertenece a un grupo. Es decir, si yo soy un estudiante, mi deber es estudiar. ¿Okay? Si soy un empleado, mi deber es trabajar. Entonces, si somos cristianos, nuestro deber, por ahí va el asunto. ¿Ok? Vamos a estar hablando acerca de eso también. Y el cuarto concepto que vamos a estar hablando el día de hoy, en esta primera parte, es un entrenamiento. Probablemente esta última definición la acabas de escuchar, probablemente esta última definición anteriormente no te habían predicado este mensaje como un entrenamiento, pero quiero llevarte el día de hoy al por qué yo considero que la Gran Comisión también se considera un entrenamiento. Comencemos. Vamos a hablar entonces primero que la Gran Comisión es un mandamiento, como lo venimos hablando anteriormente. Un mandamiento, dice su palabra en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir. O sea, Jesucristo en ese momento estaba diciéndole a sus discípulos, vayan, vayan y prediquen. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que le interesa primordialmente a Dios, que vayamos. ¿Okay? Entonces, puede escribir en su libreta, número 1, es un mandamiento porque Dios me dijo que vaya. Dios me dijo ir. Entonces, se convierte en un mandamiento por parte de Dios para su pueblo, para sus discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento. Probablemente tú conoces perfectamente el concepto de un mandamiento y a veces es muy difícil poder escoger a alguien de confianza para que haga alguna tarea o alguna actividad que realmente sea muy importante para nosotros. Es decir, no a cualquiera tú envías a que haga un depósito importante en el banco, no a cualquiera envías tampoco a que vaya y recoja a tu hijo a la escuela o a una clase extracurricular o a un cumpleaños. No cualquiera tú envías tampoco a tu casa cuando sales a que cuide de tus hijos, a que cuide de tus bienes, a que cuide de tu casa. ¿Ok? Entonces, escoger a quién ir es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad que cae sobre quien pide que vayas, que cae sobre quien te escoge para que vayas. Sobre él cae la responsabilidad. Entonces, cuando Dios nos dice, cuando Jesucristo nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, parte de la responsabilidad también es para él. Vamos a hablar más adelante del por qué también Jesucristo toma parte de esa responsabilidad junto con nosotros. ¿Ok? Entonces, definición número 1 es un mandamiento. Número 2 es una responsabilidad. Probablemente te preguntarás, ¿por qué es una responsabilidad? Bueno, todo lo que se considere que es parte de hacer algo, hay que hacerlo de forma responsable. Generalmente, recordarás en tus tiempos de estudio o en tus tiempos universitarios, en el colegio o en tiempos de trabajo, que siempre deseas escoger a aquel siervo o aquel compañero o aquel alumno o aquel compañero de clases que sea responsable en cada una de sus actividades. No escoges, por ejemplo, al que nunca llega a clase, no escoges al que llega tarde, siempre andas buscando a alguien que sume a tu ministerio, que sume a tu trabajo, que sume a tus tareas. Y por eso es que la Gran Comisión se considera una responsabilidad. Dios nos otorga a nosotros la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y lo dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aquí tenemos dos partes de este versículo. Una, que nos pide la responsabilidad de enseñar. Ustedes entienden la responsabilidad que lleva un maestro, por ejemplo, al enseñarle a un grupo de estudiantes a escribir o a leer, que son los primeros conocimientos que vamos adquiriendo para toda la vida.
Entonces, entenderán la responsabilidad de este maestro de tener que enseñar o de tener que asegurarse en el momento que este alumno pase al siguiente grado, va con los conocimientos necesarios para poder realizar cada una de sus actividades de acuerdo a su edad, de acuerdo a su grado, de acuerdo a su nivel académico. Entonces, la responsabilidad cae sobre el maestro, pero también la responsabilidad viene a ser para este estudiante que tiene la responsabilidad de aprender bien, de practicar bien, de saber cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cuándo lo debe ya saber hacer. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que la responsabilidad no solo es de quienes llevan la gran comisión, sino también de quien te envía a realizar la gran comisión. Por eso que esta segunda definición es responsabilidad. ¿Ok? Vamos con la tercera definición, y esta es como una de las definiciones un poco más chocantes que podrás escuchar, o una de las más difíciles de explicarte, el por qué es un deber. ¿Ok? Porque generalmente nosotros como cristianos hemos transgiversado un poco la información. Hemos entendido que a la iglesia es un favor lo que vamos a hacer, que servimos si tenemos tiempo, servimos si estamos de buen ánimo, servimos si tengo carro, servimos si el que está sirviendo también no me cae tan mal. O sea, si me caen bien los que van a ir a servir, entonces servimos. Servimos si realmente me interesa lo que vamos a hablar. Servimos si el tema es llamativo. Servimos si no me van a poner a hacer cosas que no me gustan. Entonces vamos como condicionando en algunas formas el servicio que nosotros le damos a Dios. Y cuando nosotros entendemos que la gran comisión es un deber, todas esas condiciones que nosotros vamos acumulando o que vamos poniendo, inmediatamente las quitamos, porque en el deber se antepone a las condiciones. ¿Ok? Cuando el deber lo anteponemos a tus necesidades o a tus condiciones, entendemos que el deber es más importante en este punto. Y la gran comisión es ese deber tan importante que los cristianos tenemos que cumplir. Dice su palabra en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El deber es como una secuencia de pasos a seguir, es como una serie de pasos que nosotros tenemos que realizar para llevar un fin. Cuando yo tengo el deber, es porque estoy cumpliendo a un objetivo, es porque yo tengo la mirada fija a mi blanco, a mi objetivo. Y el propósito y el blanco de la gran comisión es alcanzar las almas, alcanzar todo aquello que se está perdiendo, porque es mi deber como cristiano llevar un mensaje de salvación. Por eso dice su palabra, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por esa razón es que en muchas ocasiones fallamos nosotros cuando no vemos o no reconocemos que la gran comisión se considera también un deber como cristiano. Vamos a ver el cuarto mandamiento, y este es la cuarta definición, y esta, hermano amado, es la definición que más me ha gustado hasta el momento o que más me ha interesado, porque si hay algo que a mí me ha gustado siempre es que me enseñen a hacer las cosas, es que me enseñen a cómo debo hacerlas para no cometer tantos errores. Sabes, muchas veces cuando hacemos o nos arriesgamos a hacer cosas de forma desordenada o no instruidas o no capacitadas, podemos cometer muchísimos errores. Probablemente en tu iglesia te han desanimado en algún momento, probablemente en tu iglesia las cosas no han salido como tú quieres, y eso no es que se deba o los hermanos hayan querido hacer agrede, simplemente es porque tal vez no se capacitaron de una forma adecuada o no se entrenaron de una forma adecuada, pero hoy el Señor Jesucristo te ha traído a este lugar con un propósito. Él te ha traído con el propósito de poder llevar un mensaje de salvación, de que tú aprendas a cómo llevar un mensaje de salvación a toda lengua, a toda cultura, a toda raza, a toda nacionalidad, a todo sexo, a cualquier parte del mundo. Tú puedes llevar un mensaje de salvación porque es un entrenamiento. Dice su palabra en Lucas 10:1 y 2. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos
de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y dice el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Por qué tanto? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Okay? En este momento ya el Señor, ya Jesucristo, había decidido enviar a sus discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio. ¿Okay? Y no es que los envió a la primera, o sea, no es que los envió y les dijo, vénganse, vayan a predicar. No, ya llevaban un proceso, estos discípulos ya llevaban un proceso de entrenamiento con el Señor, ya llevaban un proceso en el que ellos habían aprendido, habían absorbido, porque como cristianos cuando estamos aprendiendo somos una esponja. Entonces ellos habían aprendido, habían absorbido la información que ellos necesitaban absorber para poder llevar el mensaje de salvación, para poder ir a predicar. Y entonces vino Jesucristo y les dijo, ok, sé que son nuevos, sé que vienen aprendiendo a predicar el evangelio, mandémoslos de dos en dos. Y entonces los envía de dos en dos y hace los grupitos de dos en dos. Y alguna vez te preguntarás por qué los envió de dos en dos. Bueno, necesitamos dos pilares para sostener una puerta. Necesitamos muchas veces dos bases para sostener una mesa. ¿Okay? Necesitamos muchas veces algo que apoye al otro, alguien que sume al ministerio, alguien que verdaderamente empiece a hacer algo positivo por la obra. Entonces, prácticamente yo lo veo de esta forma. Cuando Él envía de dos en dos, es porque no dejamos de ser seres humanos y muchas veces los seres humanos queremos llevarnos la gloria de Dios. Entonces nos asigna de dos en dos en ocasiones para que el otro detecte si el otro compañero o el que va con él está empezando a gloriarse de forma propia. Entonces es como para tener un polo en tierra que nos haga estabilizar y nos diga, hey hermano, la gloria es de Dios. No se te olvide, la gloria es de Dios. Llevemos el mensaje de salvación, pero la gloria es para el Señor. Y después les dice a los discípulos, después les dice a los otros que preparó, a los 70, que envió también de dos en dos, les dice, la verdad, la mies es mucha, hermanos, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero decirte algo. En aquel entonces, el Señor Jesucristo había detectado que en esos tiempos los obreros aún eran pocos para toda la mies que había que cosechar. Pero podríamos decir que en estos tiempos ya no es así. Bueno, búscalo tú mismo. Si realmente hay más inconversos que convertidos o que siervos del Señor o que obreros que predican su palabra, solo tú lo puedes juzgar eso. Tú sabrás si hay más personas inconversas o más personas que profesen el Evangelio de Dios. Yo por mi parte puedo decirte, aún la mies sigue siendo mucha y los obreros continúan siendo pocos. Pero hoy el Señor quiere que nosotros nos unamos a ese grupo élite de obreros del Señor para poder llevar el mensaje de salvación a toda lengua, a toda raza y a toda criatura. Estos fueron cuatro definiciones, cuatro conceptos que yo quiero que tú te establezcas en tu vida, que tú puedas analizarlos cada una de ellas. Por eso te dije al inicio, busca un lápiz, busca un papel para que puedas luego, posteriormente, hacer un estudio bíblico de por qué la Gran Comisión tiene que darse en mi vida, del por qué yo tengo que crear bases en la Gran Comisión para poder desarrollar un estatuto, unas bases firmes para poder empezar a ejecutar la Gran Comisión. Todos estos conceptos quedan inválidos en el momento en el que nosotros solo no lo sabemos, pero no los hacemos. Solo no lo sabemos, pero no los ejecutamos. En ese momento, estas cuatro definiciones quedan completamente abolidas, quedan inválidas. No se te olvide, número uno, la Gran Comisión es un mandamiento y con eso creo que debería de bastar para hacerlo. Pero si todavía no te basta, la Gran Comisión es tu responsabilidad como cristiano, es mi responsabilidad como cristiano. Pero si aún así estos dos deberes, estos dos conceptos no te bastan, el tercero dice que la Gran Comisión es un deber, porque tenemos un objetivo a lograr, crear discípulos, hacer discípulos. Entonces es un deber, hermano, hermana, amado que nos está viendo a través de tu pantalla. La Gran Comisión es tu deber, es tu deber. Dile al que tienes al lado,
es tu deber la gran comisión. Y número 4, que es la maravillosa de todas las definiciones que pude encontrar en este mensaje, es precisamente que la gran comisión es un mandamiento. Muchas de las excusas que hemos escuchado por años es precisamente que la gran comisión o que el mandato a predicar es el yo no puedo. Y nos llenamos de yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y acarreamos con este saco lleno de yo no puedo en nuestra vida, que en el momento en el que necesitamos lanzar una piedra, la sacamos del saco y decimos, yo no puedo. ¿Okay? Cuando el Señor te dice, no puedes, pero yo te enseño. No puedes, yo te entreno. No puedes, yo te capacito. Pero solo es que tienes que querer. Entonces, cambiemos ese concepto, cambiemos esa mentalidad del yo no puedo y transformémoslas en yo quiero. Y en el momento en el que tú quieres hacer las cosas, te aseguro que Dios irá contigo todos los días, hasta el fin, así como estas definiciones nos lo han aclarado. ¿Ok? Pero si hasta este punto no te ha quedado claro, si hasta este punto todavía no te has decidido, pues, hermano, quiero invitarte a que tomes un momento. Te regalo 5 segundos de este mensaje, 5 segundos valiosísimos para que tú pienses y digas, sí quiero pertenecer a este grupo, sí quiero pertenecer a estos obreros donde la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo quiero pertenecer a este grupo y predicar el evangelio y alcanzar a todo el que se pueda. ¿Sabes por qué? Porque esta segunda parte es para los yo quiero. ¿Okay? Así que si tú te has llenado de no puedo toda tu vida y hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta este tope de este mensaje, si has llegado hasta este minuto de este mensaje, hasta este momento, es porque te ha llamado la atención la gran comisión y es necesario que cambiemos la mentalidad, cambiemos el chip. Así que si tú te has creado una mentalidad del yo no puedo, en este momento es tiempo de que tú cambies tu mentalidad y digas yo quiero. Cambia el yo no puedo por el yo quiero. Y te aseguro que Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de este mensaje que es palabra del Señor. Ojo, no soy yo, es el Señor que está hablando el día de hoy a tu vida. ¿Okay? Así que si tú quieres pasar a esta siguiente parte, tienes que cambiar esa mentalidad porque si no, no entenderás. No serás parte de estas responsabilidades básicas de la gran comisión. No puedo pasar de esta diapositiva si tú no aprendes a decir yo quiero. No puedo pasar esta diapositiva si tú no aprendes a decir, Señor, no puedo, lo dije antes, no puedo, lo decía toda mi vida. El día de hoy quiero decirte, no sé hacerlo, pero quiero intentar, quiero aprender a hacerlo, quiero aprender a cómo predicar, quiero aprender a llevar el mensaje de salvación a todos los que conozco e incluso a aquellos que aún no conozco. Así que si ya lo dijiste, si estás preparado para esta siguiente parte de este mensaje, pues te invito. El día de hoy vamos a estar hablando en esta segunda parte, responsabilidades básicas de la gran comisión. Aquí hablamos de una responsabilidad, ya anteriormente lo mencionamos en las definiciones y dijimos que una responsabilidad es algo que se nos es dado, es como parte del mandamiento, es como parte de mi obligación por pertenecer a, ¿ok? Si soy estudiante, mi responsabilidad es sacar buenas notas o clasificar o calificarme de una forma óptima, ¿ok? Entonces, las responsabilidades básicas, entonces nos vamos a ir a la base de todo. Olvídate de todas las ramas que te han venido hablando acerca de la gran comisión. Hoy usted y yo nos vamos a ir a la base de lo que es la gran comisión, que es donde todo tiene un comienzo, pero estoy seguro que no tiene un final. La gran comisión tiene un comienzo, pero no tiene un final. Vamos a ver qué es lo que nos dicen estas dos responsabilidades básicas acerca de la gran comisión. Acompáñame. Número 1, conocer la procedencia del mandato. Cuando usted y yo conocemos la procedencia del mandato, es decir, cuando usted y yo entendemos la raíz, de dónde crece la raíz de este maravilloso árbol, de dónde se enciende esta luz, de dónde enciende la chispa, de dónde está el cable madre para poderle dar energía a todo esto que llamamos la gran comisión, es donde vamos a entender muchas cosas y donde es más fácil aceptarla. No sé si de casualidad te habrás dado cuenta que generalmente las personas clasificamos las órdenes que nos han dado. O sea, si es alguien que realmente es importante para mi vida o genera una importancia o un interés para mi vida, entonces esa orden o ese mandato que se me ha dado
es más importante. O sea, le pongo un poco de más interés. Pero cuando me lo pide alguien que no me interesa mucho o no quiero hacerle caso, entonces postergamos la obligación. Entonces, aquí quiero llevarte a un autoconfrontamiento a ti mismo. ¿Quién es tu todo? ¿Quién es tu proceder? ¿Quién es tu raíz? Cuando el centro de tu vida se considera Cristo Jesús, entonces tú tienes o estás seguro y estás completamente afirmado en su palabra, tú sabrás que lo que Jesucristo pida, eso para nosotros es un mandato. Entonces, conocer la procedencia del mandato es entender quién lo solicita o quién lo pide, quién fue el que nos incluyó en esta idea, en este plan perfecto de llevar un mensaje de salvación. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo hizo, yo me imagino, por si a alguno se le ocurría decirle, chis, ¿y por qué me lo pide él? Porque está bien fácil que me diga que vaya y predique el evangelio, pero ¿por qué me lo pide él? Yo creo que Jesucristo, como todo lo sabía, él dijo, bueno, hay que aclararles antes de darles el mensaje, antes de poderle dar una orden, yo creo que hay que aclararles. Y les dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Cuando nosotros conocemos la procedencia del mandato, conocemos quién da la orden, es más fácil que nosotros la hagamos, más fácil que nosotros la desarrollemos, la llevemos a cabo. Entonces, la primera responsabilidad que ustedes y yo tenemos es conocer la procedencia del mandato, conocer la raíz, de dónde ha nacido todo para lo que hoy conocemos como la gran comisión. Número 2, cooperar predicando junto a toda la iglesia. Ojo, no dice, tú ves, no dice cooperar predicándole a la iglesia o cooperar predicándole en la iglesia. Dice cooperar predicando junto a la iglesia, porque la iglesia, hermanos, vamos a estar hablando más adelante de esto, pero la iglesia es este conjunto de personas que crean el cuerpo de Cristo, que conforman el cuerpo de Cristo, ¿ok? Cada uno tiene funciones diferentes. Pero lo que dice aquí es cooperar predicando junto a toda la iglesia. Marcos, que yo no puedo predicar. A mí, yo me paro delante de la gente y me da diarrea. Me tiemblan los pies, se me traba la lengua, empiezo a tartamudear. No, ve que voy a dejar en vergüenza al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y entonces tú podrías contestarte, con muchas razones por las cuales la Biblia habla del por qué tenemos que predicar el Evangelio, pero me quiero resumir en estos dos versículos. Y dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted y yo, amado, tenemos la gracia del don de Cristo. Ojo, pero si hemos pertenecido o si estamos perteneciendo al cuerpo de Cristo, es que se nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que, hermano, probablemente usted diga, yo no puedo predicar, a mí se me traba la lengua predicando. Yo honestamente no sé por qué el pastor me pone, si bien sabe que yo no puedo, me sale mal, no sé a quién se le ocurrió decirle que yo podía. Pero dice Efesios 4:7, y a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y si esto todavía no te avala o no te convence lo que quiero hablar a tu vida el día de hoy, pues vámonos entonces más adelantito a lo que dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Podría terminar el versículo ahí, hubiera quedado un mensaje impresionante, pero todavía, si no te quedó aún claro, te diría, terminemos de leer, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuando usted y yo tenemos en nuestro ser este fuego del mandamiento, este fuego de la gran comisión de Cristo, nosotros entendemos que podrán ponernos a hacer lo que sea. No importa si puedo o no puedo, porque Efesios 4:12 ya me lo dijo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo, santos. ¿Ok?
¿Qué necesitamos para ser santos? Únicamente que inclines tu rostro ahí donde estás y le pidas perdón al Señor y Él limpie tu vida con su sangre poderosa. ¿Ok? Pero eso podría ser banal, podría ser en palabras si no lo hacemos de corazón. Antes de comenzar la gran comisión, entonces la gran comisión debe comenzar en mi vida. Antes de llevar la gran comisión a otros, la gran comisión debe comenzar, debo llevarla a mi interior. Antes de predicar la gran comisión a otros, la gran comisión debe ser predicada a mi ser también. ¿Ok? Así que tenemos estas dos responsabilidades básicas que tenemos acerca de la gran comisión. Y lamentablemente, hermano, podríamos quedarnos hasta aquí, pero a mí me gusta convencerte aún más, a mí me gusta venderte esta idea de la gran comisión y si ya llegaste hasta aquí, no puedes echarte para atrás. Si ya le permitiste al Señor hablar a tu vida hasta aquí, no puedes permitirte echarte para atrás. Y hoy te traigo las 5A de la gran comisión. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame. Dice autoridad. La primera A es autoridad. Así que escríbela en tu libreta, escríbela ahí donde tienes puesto tus papeles y escribe autoridad. Tengo autoridad. Cuando yo predico la gran comisión, tengo autoridad. Dice 1 Corintios 9, 16 y 17, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. Y dice el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aunque yo quiera o no quiera, tengo una misión que cumplir. Tengo la autoridad de llevar el mensaje de salvación. Es por eso que esta primer A es autoridad. Segunda A, la acción. Creo yo que todo deber necesita una acción. Todo mandato necesita una acción. No solo sabérmelo, no solo aprenderme los mandamientos, sino también accionarlos, llevarlos a cabo, llevar el mensaje de salvación. Si se me pide que predique, entonces predicar, responder con una acción. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros entendemos la acción de predicar, no es el predicador el que va a convertir a las personas, no es el predicador el que va a transformar la vida de quienes escuchan, no es el predicador el que va a hacer la obra en la mies, no es el obrero, es el poder de Dios, que es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Palabra clave, escríbela y subráyala, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la segunda A. Vamos a ver cuál es la tercera A, es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento tiene mucho que ver con enseñar, con enseñar las bases bíblicas, con enseñar de dónde nace. Entonces, para enseñarte la gran comisión, yo tengo que saber quién creó la gran comisión. Para predicar de la gran comisión, yo tengo que saber quién trajo primeramente el mensaje de la gran comisión. Para saber cómo predicarlo, yo tengo que estudiar muy a fondo quién fue el de los primeros que empezaron a predicar en la gran comisión, que en este caso es Jesucristo y sus discípulos. ¿Ok? Dice en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No quiero que malinterpretes este mensaje, no quiero que malinterpretes este versículo a decir, o sea, que bautizar no es importante, o sea, solo hay que predicar. No. En este momento, Pablo les estaba diciendo a los corintios que de nada sirve que ellos busquen la iglesia solo para bautizarse. Hay gente que va y dice, es que bautíceme, vengo a que me bautice. Pero si el bautismo solo es algo, o un acto, o algo, un procedimiento que quiero llevar a cabo, pero no ha habido primeramente una gran comisión establecida en mi vida, únicamente es un chapuzón de agua, únicamente es un sumergimiento de agua el que hiciste. Únicamente hiciste un acto, pero no hiciste lo que la gran comisión tiene guardado, que es adoctrinamiento. Entonces, por ello, primero hay que predicarle y luego bautizarlo. Primero predícale el evangelio y luego bautízalo. Primero haz que conozca de Cristo y luego que bautizándose entregue su vida por completo a Cristo. ¿Okay? Así que la tercera A
es el adoctrinamiento. La cuarta A es el alcance, es esta capacidad impresionante que tiene la Gran Comisión de haber empezado en un lugar establecido y haberse extendido hoy en día a toda la tierra, a todo planeta, a todo el planeta. Aunque en algunos lugares aún no se ha predicado el Evangelio, quiero decirte que ya son pocos los lugares que faltan. Y este es uno de las señales de la gran comisión, de la gran venida de Jesucristo. ¿Ok? Dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, al que te cae bien y al que te cae mal, al que te agrada y al que no te agrada, al que es tu amigo y al que es tu enemigo. A toda criatura, no hay excepción en este lugar para poder decidir a quién le voy a predicar. Entonces, es por esta razón que el predicar el Evangelio ha tenido un alcance impresionante hoy en día. Y la quinta A es la asociación. Si tú crees que la Gran Comisión te es encomendada a hacerla tú solo, estás equivocado. La Gran Comisión se hace en asociación con Jesucristo. Dice Mateo 28:20, que ya lo habíamos leído también anteriormente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Días feriados, días domingos, días de descanso, todos los días hasta el fin del mundo, el Señor nos acompañará en la Gran Comisión. ¿Ok? Y aquí llegaríamos a una última parte con la cual yo quiero terminar, pero quiero que puedas tú reconocer lo que la Gran Comisión y la importancia de la Gran Comisión es. Pero no podríamos hablar de la Gran Comisión si no nos vamos también a la importancia de los grupos familiares y el nacimiento de la iglesia primitiva. No sé si alguna vez te has preguntado cómo nació todo. No sé si alguna vez te has preguntado, yo pertenezco a la iglesia, pero realmente no sé cómo empezó la iglesia. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco de ello. Y es que la iglesia primitiva nace en aquellos tiempos en donde Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré la iglesia. Veamos lo que dice en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si hay algo que quiero que te lleves tú a tu casa, es que el día de hoy, es que la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un salón, la iglesia no es un aula, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. En ese momento, Jesucristo le estaba dando un mensaje a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. ¿Ok? La roca es Cristo Jesús. Por eso su palabra nos dice, si Jehová no edifica casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es que la iglesia se edifica sobre la roca que es Cristo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, hermana, donde la iglesia esté, las puertas del Hades no podrán prevalecer. No lo dice Marco Rivera, lo dice su palabra en Mateo 16:18. Donde la iglesia esté, donde se edifique la iglesia sobre la roca, no prevalecerá contra ella en las puertas del Hades. Así que probablemente te preguntarás entonces, ¿qué hago? Sencillo, lleva la iglesia a tu casa, lleva la iglesia a tu trabajo, lleva la iglesia a tu familia, lleva la iglesia a tus reuniones familiares, a tus reuniones con amigos, lleva la iglesia a donde quiera que vayas. Vete de viaje y lleva la iglesia contigo. Cuando vayas en tu carro, lleva la iglesia contigo, porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no son los cimientos. La iglesia no es un ladrillo, no es una silla, no es un púlpito. La iglesia somos todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Quiero llevarte el día de hoy, para ir terminando, a 4 teorías básicas del por qué yo defiendo que los grupos familiares son una medida extraordinaria para poder realizar la Gran Comisión. En nuestra iglesia, Iglesia Brigadas de Amor Cristiano, tenemos 2 pilares fundamentales para poder lograr nuestra obra. Y es, 1, los discipulados, y 2, los grupos familiares, que es de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Ok? Entonces, traigo aquí 4 teorías, 4 teorías que vienen a respaldar a los grupos familiares. Número 1, el fortalecimiento espiritual en el amor de Dios.
Si hay algo que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Por ende, ustedes y yo estamos obligados a amar al prójimo. Y el fortalecimiento espiritual en el amor de Dios se da en los grupos familiares. Esa relación íntima, esa relación cercana que nosotros podemos tener con nuestros hermanos, con los creyentes, con aquellos nuevos convertidos. Es en los grupos familiares donde nosotros lo podemos lograr. ¿Okay? Entonces, el fortalecimiento espiritual en el amor de Dios vienen a ser dentro de los grupos familiares, dentro de las reuniones de casa, dentro de tu altar familiar con tu familia. Ahí es donde nace el fortalecimiento espiritual en el amor de Dios, que es necesario que unos a otros nos fortalezcamos espiritualmente para poder continuar la batalla y llegar hasta el fin. Número 2, pequeñas iglesias con autoridad ministerial. Como ya te dije, la iglesia no son los cimientos, la iglesia no es un lugar encerrado, la iglesia somos cada uno de los que compartimos el mensaje de salvación, cada uno de los que estamos conformados en el cuerpo de Cristo. Entonces, si hay pequeños grupos de iglesias reunidas, va a haber una mayor autoridad ministerial, va a haber una mayor responsabilidad, va a haber menos gente de balde. Todos estamos trabajando, los obreros trabajan, los obreros se esfuerzan aún más, porque el trabajo aumenta. Entonces tenemos una necesidad por sacar adelante el trabajo que es la gran comisión. Número 3, es un escenario para servir y ser servido. Probablemente tú digas, es que yo no sé servir en nada. Acércate a un grupo familiar y te darás cuenta que todo es útil. Absolutamente todo es útil. Únicamente tienes que decirle a tu líder del grupo familiar, hermano, yo quiero servir. Hermano, yo quiero servir. Hermano, yo quiero servir. Y no te canses de decírtelo hasta que te asignen cualquier tarea. Pero yo quiero servir. Eso es todo lo que tienen que hacer. Un escenario para servir y ser servido. Un campo de entrenamiento maravilloso son los grupos familiares. Y número 4, una forma de multiplicación y no acumulación. Dos palabras similares, pero con conceptos completamente diferentes. Los grupos familiares tienen que ser una arma forjada para poder multiplicar la obra, para multiplicar los obreros, para multiplicar el objetivo y no para acumular obreros. ¿Qué nos sirve un obrero acumulado? Es personas que están de balde y siempre trabajarán los mismos. No sé si ya te diste cuenta que en muchos lugares sucede eso, que siempre los mismos trabajan y la gente de las iglesias se llenan, pero la gente siempre es la misma la que trabaja. Es porque nos hemos dedicado a acumular obreros y no a multiplicar obreros. Ojo con esa definición. Si nos estás viendo y tú perteneces a un ministerio, a un grupo familiar o a una iglesia, quiero decirte que el objetivo de nosotros es que multipliquemos los obreros y no acumulemos obreros. Un obrero acumulado es un obrero que únicamente está esperando que se le ponga una misión, esperar que se le asigne un trabajo, a ver si sale algo que le agrada. Eso es acumular obreros. Y para terminar, Primera de Juan 4:7 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros nos amamos, hermanos, como congregación, como iglesia, vamos a entender que es duro ver perder a uno de los nuestros. Y dice en 1 Corintios 16:19, la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Vemos que la iglesia primitiva nace en casas y es impresionante, hermano, ver cómo muchos de los acontecimientos principales en la Biblia, ver cómo muchos de los acontecimientos importantes que marcaron una pauta en toda la historia del Evangelio fueron ocurridos en casas. Cuando Jesucristo fue y sanó a la suegra de Pedro, ¿dónde la sanó? En una casa. Cuando la hija de Jairo había muerto y Jesucristo fue y resucitó a esa niña, ¿dónde sucedió eso? En una casa. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban reunidos, unánimes, ¿dónde estaban? En una casa. Las reuniones de casa, hermano, no las sobrevaloremos, no las desestimemos tampoco. Son el plan perfecto para poder llevar a cabo el mensaje de salvación. Quiero despedirme, hermano, diciéndote, Dios te bendiga. Gracias por haberme acompañado, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber apartado un poco de tu tiempo para aprender un poco más de lo que
que es la gran comisión. No se te olvide esto. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué harás tú al respecto? Dios te bendiga.